Prendan todo su video. Prendamos todos nuestro video. Ok, entonces decíamos que el método elemento finito tiene esa consistencia. Además que fue muy fiable. Posteriormente la NASA tenía que hacer un análisis. Si ustedes se fijan, la National Aeronautics Space Administration, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, fíjense, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que creó el NASTRAN. El NASTRAN fue el primer programa. El ingeniero que lo creó es McNeil Schneider, quien lo comercializó como NASTRAN, pero con licencia, digamos que la patente original es de él. Ya después salió el primer programa fue Cosmos, así se llamaba, ¿no? Como parecida a la serie, pero era Computer Structural, no me acuerdo de las demás. Y NASTRAN quiere decir NASA Structural Analysis. O sea, es un programa de elemento finito para el cálculo estructural de los cohetes. Si nosotros nos remitimos a lo que estamos viendo de un elemento armadura, pues ustedes debieron de haber visto esto en el curso de análisis matricial de estructuras, en donde el desplazamiento, yo voy a relacionar los desplazamientos, ¿sí? Principalmente porque pues eso es lo que utilizamos, el método de los desplazamientos, porque la fuerza pues, es igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces yo puedo relacionar los desplazamientos directamente con las fuerzas, son proporcionales, directamente proporcionales, porque la fuerza es igual al desplazamiento, o incluso pues la energía también se puede trasladar. Entonces podemos decir que un desplazamiento X cualquiera pues va a ser igual, en este caso, a la sumatoria de los dos desplazamientos. Se van a desplazar U, va a haber un desplazamiento U1, perdón, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? Va a haber un desplazamiento U1 y un desplazamiento U2. Ajá, esos desplazamientos pues van a estar dados por las relaciones de H. H va a ser HI, pues H1 va a ser un medio de 1 menos R, donde R pues va a ser la posición del nodo 1 y la posición del nodo 2. Este elemento pues es el más sencillo porque solamente tiene dos casos de carga, caso de carga de tensión y el caso de carga de compresión. Y H2 pues es la mitad de 1 más R. Ajá, así pues puedo poner en forma compacta que U, los desplazamientos van a ser iguales a la sumatoria, ya específicamente para el elemento, de 1 a 2 de HI por UI, y ustedes se fijan, HI pues sigue siendo, digamos que la posición constante, el promedio de la mitad de la distancia menos un punto de referencia R. Entonces, podemos decir que la deformación, ¿sí?, es la relación de un desplazamiento con respecto a otro. En este caso, el desplazamiento U, la derivada del desplazamiento U con respecto a la derivada de a un sistema de referencia X, por la regla de la cadena, ustedes ya saben la regla de la cadena, du en dr, con respecto al punto R, pues será dr con respecto a x. Esa es la famosa regla de la cadena. Y la diferencial de U con respecto de R, pues va a ser la mitad de ese desplazamiento. Entonces, la diferencial de la posición X cualquiera con respecto a R, pues no es otra cosa más que un medio de X2 menos X1, o lo que es la longitud sobre 2. Entonces, yo puedo ubicar U2 menos U1 sobre L como la variación, ¿ya? Como la deformación, sustituyendo
en la primera ecuación, tanto du con respecto de r, que es un medio, y dx con respecto a dr, que sería el inverso de esto, ¿no? Entonces, queda pues U2 menos 1 sobre L. Y yo puedo escribir una matriz de transformación B, que va a ser igual a 1 sobre L por menos 1 de 1. Y la rigidez la puedo escribir, K va a ser la rigidez, como la integral de menos R a R, que es menos 1 a 1, de B, la matriz de transformación, por la matriz de desplazamientos, por la transpuesta de la matriz de transformación, por la derivada del desplazamiento. Entonces esto nos da la rigidez multiplicada por el elemento, aquí está B, por D, que es la matriz de rigideces, AE por 1 sobre L, y por la transpuesta, que es aquí, ¿por qué se fue J? No sé por qué se puso ahí la J y es L. Bueno, finalmente multiplico L por L, pues L cuadrada, me queda 1 por esto, menos 1 por, o sea, esta por su transpuesta da una matriz cuadrada, y finalmente la matriz de rigideces, ya integrando, queda AE sobre L por la matriz de rigideces, que es 1 menos 1, y como ven, pues es simétrica. Ajá. Bueno, entonces, ya había mencionado que la rigidez por los desplazamientos, o el vector de desplazamientos, o la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos, es igual al vector de fuerzas. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? Bueno, pues ustedes ya vieron en métodos numéricos la matriz esparcida, la matriz esparcida, la factorización de Cholesky, y el método PSG, que es un método, se me olvidó que es el PSG, y bueno, el solver frontal, promedio, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre del acrónimo. Ajá, y los solvers, pues sí, solvers o resolvedores de frente en el caso, bueno, se derivó por los frentes de ondulación, si no mal recuerdo, incluso tiene aplicaciones en mecánica de fluidos, dinámica de fluidos. Entonces, el método elemento finito nace en estructuras y después se aplica a campos muy diversos. El método elemento finito se aplica a aerodinámica, se aplica a termodinámica. Bueno, ahí en termodinámica es más preciso el método de las diferencias finitas, ¿sí? Pero digamos que funciona para todos los demás campos. Para el campo electromagnético también funciona, ¿sí? El campo de fluidos. Entonces, es una aportación del análisis estructural a los demás campos del conocimiento, sobre todo en aeronáutica. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que son las cargas estructurales en las aeronaves. ¿Cuáles son las cargas estructurales en las aeronaves? Bueno, vamos a ver que antes de que la estructura se diseñe, pues hay que determinar obviamente las cargas a las que va a estar impuesta la aeronave. Ajá. Cada parte de la aeronave está sujeta a muchas cargas. ¿Cuántas cargas creen que soporte una aeronave en un momento dado? ¿Cuántos tipos de carga puede soportar una aeronave en un momento dado? En un momento cualesquiera, un momento cualquiera. Será el mismo sistema de cargas. Fíjense, ustedes cuando ven un problema, solamente ven un caso de carga. ¿Por qué? Porque pues, la estructura la consideramos estática, pero el avión es dinámico, se está moviendo. Y si yo muevo, medio grado
del ángulo de ataque, ¿el sistema de carga será igual? No, varía. No, ya varió tanto el arrastre como el levantamiento, como el empuje, como el peso casi, bueno, sí también varía, ¿eh? También varía el peso porque hay que, se está consumiendo combustible en grandes cantidades. Entonces, son muchísimas. ¿Cuántas cargas creen que ustedes, bueno, aquí ya incluso se menciona, dice, en el diseño final de una aeronave solo se examinan 10 solo se examinan 10 de miles de condiciones de carga, de las cuales varios cientos de cargas pueden ser críticos o pueden ser críticas, aquí están mal, pueden ser críticas para algunas partes del aeroplano. Ajá, porque cuando aterriza, cuando despega, cuando hace un viraje, si el viraje es muy pronunciado. ¿Alguien ha hecho virajes de 60 grados en una aeronave? No, profe. Bueno, pues se sienten sabrosones. Nada más les cuento, ustedes lo van a comprobar. Van a decir, ay, ¿por qué se siente sabrosón? Pues van a ver cómo son cuando vuelen. Y a ver si el piloto, por eso vuelvo a repetir, ingeniero aeronáutico tiene que hacer prácticas de vuelo mínimo simulador, pero no mínimo, no, tiene que ser cargas de vuelo real, o sea, tienen que estar volando en realidad. No, o sea, es como si, bueno, usted es ingeniero aeronáutico, pero ya probó el avión, o es ingeniero mecánico, ya probó el automóvil, bueno, automotriz, ya probó el automóvil. No, pues el automóvil ya lo probé, ya vi el motor, ya vi el clutch, ya vi la transmisión automática, ya vi las llantas, la presión de las llantas, lo aceleré de 0 a 100 a ver en cuánto tiempo me daba, agarré una curva con cierto peralte a 120, 140, 150, y cuando llegué a 150 sentí que el coche se me iba de lado, ¿sí? El coeficiente de amortiguamiento de los amortiguadores, pues tienen 0.8G de fuerza y tiene un sistema electrónico ¿cómo se llama? De amortiguamiento. ¿Y eso en qué consiste? Pues imagínense para un coche, ahora para un avión. Estamos hablando aquí de 10, solamente se examinan 10 de miles de condiciones de carga, ¿sí? De las cuales varios cientos pueden ser críticos para algunas partes del aeroplano. Si el piloto lo deja caer como piano al avión, pues ¿dónde va a estar la carga crítica? ¿Sí? Hay cientos de cargas que pueden ser críticas. Y aún así nos atrevemos a decir que el avión es el transporte más seguro que hay. Más seguro que el barco, más seguro que el submarino, más seguro que el coche, más seguro que el autobús, más seguro que el tren, más seguro que un elevador. Bueno, no, el elevador ya tiene factor de seguridad de 12, un elevador. Bueno, entonces, finalmente las cargas tales como los momentos flectores en el ala, debidos al levantamiento aerodinámico, pues deben considerarse entre muchas otras cargas que están sobre el ala. ¿Sí? Estas cargas también incluyen las fuerzas de inercia. ¿Sí? Las fuerzas de inercia tienen como función reducir los momentos flectores en el ala. ¿Sí? Para eso sirven los tanques de combustible. Y por eso conviene colocar tanques de combustible en el ala para disminuir o más bien absorber la carga producida por el levantamiento. Ajá. Sí, las cargas en el aterrizaje y taxeo, bueno, no es taxeo, es carreteo, porque lo tradujeron de taxi, ¿no? O sea, por eso luego lo dejo en inglés, porque es mejor dejarlo en inglés, porque luego las traducciones no son muy buenas. Entonces ya en términos, ¿por qué dicen? Es que está carreteando, el avión está carreteando. Pues porque va muy lentamente, como anteriormente se desplazaban las carretas jaladas por caballo,
Pues imagínense las carretas jaladas con caballos, pues ahora sí que como dicen, cuenta la leyenda que en Nueva York, imagínense en Nueva York, en esa época, pues la peste a excremento de caballo, pues era insoportable porque pues, cientos de carretas tiradas por caballos en la ciudad, bueno, que ya empezaba a configurarse como una ciudad, y pues los caballos tenían que hacer sus necesidades. Entonces, imagínense el olor que había en la ciudad de... Ahora ya no son los caballos, son los seres humanos. ¿Sí? Bueno, el aterrizaje y carreteo, los ciclos de presurización, ¿sí? O sea, la aeronave está sujeta a ciclos de presurización. ¿Por qué? Porque pues va de un lado a otro. Ajá. Va de un lado a otro. Y pues, sin embargo, estamos regresando, ahorita que me acordé de los caballos, estamos regresando a utilizar pues lo que comen los caballos para generar biocombustibles. Bueno, los ciclos de presurización de fuselaje, las elevadas presiones locales, en el piso de la aeronave, a los diferentes tipos de carga que tiene, como son los pasajeros, el equipaje, los asientos, los carritos que utilizan las azafatas para darle, pues ya antes daban desayunos bien sabrosos y, ¿no? Yo cuando viajaba en avión, antes de las líneas de bajo costo, ¿no? Ya hasta me hacía a la idea de que nos iban a dar desayuno y comida y pues ¿no? La preparaban muy, muy bien. Uh-huh. Pues era casi gourmet. Claro, el boleto de avión era costoso, pero la comida estaba muy bien preparada, precisamente porque pues volar en avión antes era solamente una cuestión de lujo y solamente buscaba a las personas que tenían los medios, ¿no? Yo no viajaba en business class, desde luego, porque en business class pues era también, ahí sí daban hasta vino de primera y las cenas pues, también eran casi gourmet. Entonces, bueno, era gourmet de hecho, pero el boleto, de hecho todavía el boleto de business class sigue saliendo bastante costoso. Ajá. Bueno, entonces, estas cargas, sobre todo las aerodinámicas, se producen utilizando las ecuaciones, de Navier-Stokes, que ustedes saben que las ecuaciones de Navier-Stokes no se pueden solucionar, ¿sí? Porque son demasiadas las variables y luego también las densidades. Incluso el avión vuela a diferentes densidades, ¿eh? No es lo mismo la densidad a nivel del mar que la densidad a 10,000 metros. Ajá. Y por lo tanto, pues se tienen que hacer pruebas de túnel de viento. Sí, en la escuela nos hacen falta túneles de viento, pero pues ya tenemos cancha de fútbol, a costa de cambiar el terreno. Nomás me acuerdo y me da coraje. De cambiar el terreno por una cancha de fútbol y una cafetería. Bueno, pruebas en el túnel de viento y otras simulaciones. Ajá. Las cargas estáticas. ¿Cuáles son las cargas estáticas? Las cargas puntuales, ¿sí? Que en realidad son cuasi estáticas, ¿no? Y dinámicas de prueba en componentes estructurales son determinadas para asegurar, o están determinadas para asegurar que la resistencia predicha pueda ser alcanzada. Entonces, la definición de estos requerimientos, pues están establecidos, los requerimientos de resistencia están establecidos, como ya lo hemos mencionado, para aeronaves comerciales en el FAR 25 y para aeronaves de aviación general en el FAR 23. Ajá.
Es que ya sabiendo que nos quedan 4 minutos. Entonces aquí vemos un Bombardier, un avión Bombardier, pues en un modelo, obviamente está fragmentado, bueno, no es que está fragmentado, ya saben ustedes que se puede separar, ¿sí? Las mallas, se pueden hacer unos string, bueno, utilizando la función string. En lo particular yo pues no uso mucho el ANSI, yo el programa que uso es el Abacus, y el software de elemento finito de CATIA. Y ahí pues se ve cómo se tiene que hacer la malla utilizando el método de elemento finito, un volumen de control, y el avión pues no está completo, es simplemente la mitad, considerando que debido a la simetría de la aeronave, pues se pueden obtener valores de levantamiento, valores de arrastre, valores de resistencia estructural, valores de temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Obviamente la construcción de un modelo detallado y mallado, ¿sí? Porque hay diferentes zonas que tienen mallados más finos o refinamiento de mallado que permiten dar una mayor precisión. No es un capricho del ingeniero. No, es que, ¿cuánto nos sale el análisis? Pues en tanto. ¿Pero por qué tanto? Pues porque así es, no es, pues, preparar cualquier cosa, ¿verdad? Como dirían, pues, también el sope y la enchilada, pues, tienen su punto, ¿no? Pero esto no es así. Entonces, hay que saber en dónde le vamos a meter refinamiento de malla, como ven ustedes en la parte del borde de ataque y toda el ala, a diferencia del fuselaje. Y el fuselaje también está mallado más finamente en la zona donde está el ala. ¿Por qué? Pues para considerar los efectos de resistencia al avance, del levantamiento que se dan y también del análisis estructural. También del análisis estructural y el análisis termodinámico, pero el ala en sí, bueno, y la superficie de control también, el estabilizador vertical y el estabilizador horizontal, y el ángulo de ataque, sí, como les mencioné anteriormente, son cientos de miles de cargas y solamente 10, bueno, son miles de casos de carga y solamente 10 son considerados como los más críticos, aunque puede haber todavía un centenar de casos críticos. Por eso es que se tienen que estar haciendo ensayos y precisamente por eso es que una aeronave es cara, por eso es costosa. Ajá. Perdón, es que les digo porque está haciendo mucho ruido. Entonces, por eso es que es una aeronave, es costosa. Bueno, entonces vamos a ver las cargas en la aeronave. Ya habíamos mencionado que las cargas en tierra son el aterrizaje, el transporte, el carreteo. Ahí sí está muy bien en inglés, lo dejamos en inglés. Y las cargas en vuelo o en el aire son las cargas debidas a las maniobras y debidas a las ráfagas. Estas están consideradas en la normatividad del FAR 23, todas, tanto las cargas en tierra como las cargas en vuelo. Ajá. Aquí están las condiciones críticas, o sea, son las cargas básicas para el vuelo. Y yo puse esta figura, la voy a tener que, ya la había puesto. A ver, permítame tantito. Déjenme ver si está un poquito más a detalle. No, ya sé lo que voy a hacer. A ver, permítame.
Ya regresemos, ¿no? Entonces estaba mencionando que esas son las cargas fundamentales o cargas críticas en vuelo. ¿Cuáles son? Pues aquí, ¿cuántas vamos a ver? Tenemos 1, 2, 3, 4 casos críticos. Pues tenemos la primera, con gran ángulo de ataque positivo, en donde hay una fuerza normal, que produce, vamos a ver, aquí está una figurita abajo. La figurita de abajo, pues es la caja de torsión, o la caja viga, o la viga caja, como quieran llamarla. Y la fuerza normal N, que tenemos aquí en el perfil, que está del lado derecho, está N. Tenemos el arrastre, si ustedes se fijan, la fuerza cordal. Tenemos la resultante, porque la resultante es la resultante debida al levantamiento y a la resistencia al avance. Aquí está la resultante. Entonces tenemos el arrastre y el levantamiento, o sea, está formada por las dos fuerzas aerodinámicas, es una resultante. Pero hay una carga que sí, nos conviene tomar en cuenta, porque esta fuerza normal la podemos distribuir perpendicular a la línea cordal, y después viene la fuerza cordal, la fuerza C minúscula. Pero vamos a ver qué efectos tiene la fuerza normal, en donde produce la compresión, ¿sí? En este caso, se me menciona aquí, esta es la compresión en la parte superior del ala, bueno, en este caso en el extra 2. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la compresión que produce la fuerza normal para un ángulo de ataque positivo, que en este caso, es que estoy viendo aquí. ¿Por qué vienen los acrónimos? A ver, permítanme tantito. Ay, ¿dónde está el mouse? Mouse, aparécete. Míralo. Es que hay un compañero que quiere entrar y yo voy a hacer una precisión aquí. ¿Dónde estás? Acá estás. ¿Es esta o eres esta? Eres esta. Ok. Entonces, aquí vemos que el Positive High Angle of Attack, es precisamente lo que viene denotado como H mayúscula A, o sea, ja. No es jaja, es ja, High Angle of Attack. Aquí está, ya no sé si ya lo vieron, que ya lo anoté. Entonces, aquí está la porción de la viga caja, de la viga, o la caja de torsión, de la viga, que está en compresión, o sea, es esta zona. Pues es el eje neutro, o sea, la localización de los ejes neutros. Entonces, esta porción que está del lado izquierdo, digamos, en el segundo cuadrante, pues es la parte que cuando yo tenga un ángulo de ataque, un gran ángulo de ataque positivo, voy a someter a esta zona a cargas de compresión. Y ustedes lo van a ver cuando hagamos el cálculo del ala, ¿sí? Que calculemos los esfuerzos en el ala. Entonces, esta fuerza normal, que es perpendicular a la línea cordal o a la cuerda, va a tener este efecto, un efecto de compresión, porque pues el ángulo de ataque es, ¿cómo se llama? Es grande, ¿sí? Al haber un gran ángulo de ataque positivo, pues estoy sometiendo a esa zona en compresión.
Y luego, pero también va a producir momentos en la línea cordal, o en los momentos que se van a producir son debidos a la fuerza cordal, que producen esfuerzos de compresión en el borde de ataque. Ajá. También vamos a tener tensión en la parte del intra-2, pero en esta parte, entonces, digamos que sería simétrica. Voy a tener tensión en la parte de abajo, en el cuarto cuadrante, vamos a identificarlos por cuarto cuadrante. Va a haber una tensión cuando esté sometida a un gran ángulo de ataque positivo. Ajá. Sin embargo, aquí pues también son críticos tanto la compresión como la tensión. En la línea cordal C, la fuerza más grande, los esfuerzos de compresión son críticos para la parte del extra 2, ¿sí? Y para la parte del intra 2 son también críticos en la zona que les estoy mencionando. Aquí abajo, ¿no se están viendo la figurita de abajo? Vean la figurita de abajo. En la figurita de abajo, que ahorita, si quieren, la vamos a mostrar. Aquí está, miren ahí. Aquí está. Entonces, tengo compresión debido a un gran ángulo de ataque positivo y tengo tensión en esta parte. Sí, como acuérdense que en la viga, pues, cuando está sometida a una carga hacia arriba, se va a flexar hacia arriba y entonces en la parte de arriba tendremos compresión y en la parte de abajo tendremos tensión. En este caso la compresión se da en el segundo cuadrante a un gran ángulo de ataque positivo y tensión a un gran ángulo de ataque negativo. Bueno, vamos a ver, esta la acabo de hacer más sencilla para recordarla, ¿no? Y luego tenemos un ángulo bajo de ataque positivo, o un ángulo de ataque positivo bajo, que sería, es que quiero, y no es ahí, es acá. A ver, permítanme. Es que mi mouse desaparece. Entonces, aquí le vamos a poner el signo más arriba. Ahí está. El Positive Low Angle of Attack estarían, ay, que no. ¿Qué estarían? Y dale con la pantalla. Es acá. ¿Qué sería? Más L a A. Pero es L mayúscula. L A A. La. Entonces, aquí tenemos que en esta condición, la fuerza cordal, pues es la más grande. Aquí se puede ver, y de hecho se invierte. Se va hacia la parte posterior porque la fuerza normal, se desplaza hacia adelante. El levantamiento sigue hacia arriba y la resultante se desplaza hacia atrás, hacia adelante de la fuerza normal. El arrastre pues sigue igual, horizontal, y el levantamiento sigue igual, vertical. Ajá, entonces la normal, que es la fuerza perpendicular a la línea cordal, se desplazaría a diferencia del gran ángulo de ataque positivo. Entonces, esta es la fuerza más grande que actúa sobre el ala y se produce un momento flector en el ala que va a producir efectos de compresión en la parte posterior de la viga, ¿sí? Que sería en esta parte, en el primer cuadrante. Ahí tenemos compresión, abajo ángulo de ataque,
positivo, y vamos a tener tensión en el borde de ataque, pero en el intra 2. Aquí es en el extra 2 y aquí es en el intra 2, en el tercer cuadrante. Ajá. Eso es lo que es el efecto. Ahí está señalado como más LAA, o sea, ángulo de ataque bajo positivo. Ajá. Y luego para los que dicen que una aeronave no puede ir en vuelo invertido, sí puede ir en vuelo invertido, pero bueno, aquí vamos a tener un gran ángulo de ataque negativo. Ajá. Que sería el menos, aquí vamos a ponerle menos, para que lo identifiquemos en la figurita. Ay, ¿dónde está el mouse? Se supone que el mouse debe de salir por acá. Pues sí, sí sale por acá. Y entonces, esta sería negative high. ¿Dónde está? Ya lo puse, pero tarda en ponerlo en la presentación. Ahí está, el menos J. El ángulo, un gran ángulo de ataque negativo. Entonces, las cargas, aquí se ven las cargas, están en la parte de abajo. Tenemos el arrastre horizontal, el levantamiento vertical, la normal en la parte más atrasada, sí, pero en la parte negativa. Ajá. Y el ángulo de ataque, pues es un gran ángulo de ataque negativo. Ajá. Y entonces eso va a producir, ¿sí? Bueno, aquí las cargas son más pequeñas comparadas con los ángulos de ataque positivos, o sí, gran ángulos de ataque positivos o positivos. Y se producen momentos flectores con un efecto de máximo esfuerzo de compresión en la parte del intra 2 delantero, o sea, en el tercer cuadrante, perdón. En el tercer cuadrante vemos que ahí está a una gran compresión con un gran ángulo de ataque negativo, ¿sí? Y va a estar en tensión en el primer cuadrante con un ángulo de ataque negativo. Un ángulo de ataque negativo va a producir tensión en la parte del extra 2, pero posterior, ¿sí? Esto es pues debido a la fuerza normal y a la fuerza, porque la fuerza pues en el ala va a tender a hacerla hacia abajo, entonces arriba la va a someter a tensión, pero abajo la va a someter a compresión. Ajá, ¿sí está claro? Debido a esos momentos flectores, ¿sí? La fuerza N, la fuerza normal, va a jalar, por decirlo así, o va a mover pues por el aire, por levantamiento negativo, lo va a mover hacia abajo. Y si está empotrada al fuselaje, pues vamos a tener compresión en la parte del intra 2 delantero y tensión en la parte del extra 2 trasera. Ajá, aquí están indicadas, no sé si las ven. Tensión con un ángulo negativo, ¿sí? Pero ángulo de ataque, gran ángulo de ataque negativo, ¿sí? Y aquí está en compresión a un gran ángulo de ataque negativo. Luego vámonos con un ángulo de ataque negativo bajo, un ángulo de ataque bajo negativo. Entonces, la fuerza cordal, en este caso, pues también actúa con una gran magnitud, ¿sí? En el ala y va a producir, pues obviamente, compresión en la caja de la viga, pero va a producir, obviamente, una flexión también. O sea, va a ser una flexión hacia abajo y una flexión hacia atrás, que va a producir compresión en la parte del intra 2, en el cuarto cuadrante, en el intra 2,
en la parte inferior y va a producir tensión en la parte del extra 2, pero en el segundo cuadrante de la caja de torsión. Ajá, entonces este sería... ¿Dónde estás? Mouse, ¿dónde estás? Aparece mouse. Aquí está el mouse, el Mickey Mouse, menos LAA, que sería el ángulo de ataque bajo negativo, o ángulo de ataque bajo negativo. Ajá. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos los casos, pero ya van a producir, vamos a ver que un gran ángulo de ataque positivo, pues va a producir compresión en el extra 2, en el borde de ataque o en el segundo cuadrante del eje de referencia. Son los ejes centroidales y va a producir tensión en la parte del intra 2, en el segundo cuadrante. Esto es L aquí también, pues vamos a ponerles las denominaciones, porque pues esas son cargas críticas y las cargas críticas, bueno, ese sería más J, ¿no? Esto sería hay dos personas que quieren entrar. Ya va a terminar la clase. Nada más pongo esto y nos vemos el próximo. Y les tenía que haber dejado una tarea. Ah, pero no se ve porque está la figurita. Ahí está. ¿Será que está proyectando en línea? Por eso es que más la. Ajá. Y aquí menos ja. Ajá. Entonces vean los efectos que tienen las posiciones del ángulo de ataque, está referido al ángulo de ataque, y aquí solamente vemos 4 condiciones de carga, y son 4 condiciones de carga, podemos considerarlas críticas o básicas del análisis estructural que se tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, le dejamos aquí y nos vemos, bueno, aquí hay otra, la última, pues era esta o es esta. Le dejamos aquí y nos vemos el día lunes próximo. ¿Sale? Y se salvaron las tareas. Perdón, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vemos hasta el lunes. Bye, bye. Que pasen buen fin de semana y cuídense mucho, por favor. Gracias, igualmente, profesor. Hasta luego. ¿No?